Dublineses, por James Joyce. Polvo y ceniza. Expectante, María esperaba porque la supervisora le dio permiso para salir apenas terminara el té de las chicas. La cocina brillaba. La cocinera comentó que uno se podía ver el rostro en los peroles de cobre. En una de las pequeñas mesas había 4 enormes broas y el fuego del hogar calentaba que daba gusto. Daba la impresión de que las broas estaban enteras, pero cuando uno se acercaba se podía ver que fueron cortadas en porciones largas e iguales, ya preparadas para que se pudieran repartir con el té. Entonces María procedió a cortarlas. Ella era una mujer muy pequeña, realmente pequeñísima, pero tenía un mentón y una nariz muy largos. Su tono de voz tenía un dejo nasal de acentos muy suaves. Sí, mi querida niña. Y no, mi querida niña. Cuando las muchachas se peleaban por los lavaderos, la mandaban a buscar y ella siempre lograba tranquilizarlas. La supervisora un día le dijo: Usted es una auténtica pacificadora, María. Y hasta 2 damas del comité y la auxiliar se enteraron del elogio. Y Ginger Mooney comentó que si María no hubiese estado presente, habría terminado a golpes con la muda que estaba encargada de las planchas. Todas querían mucho a María. Las chicas tomaban el té a las 6 y de esa manera ella podría irse antes de las 7. 20 minutos de Bosbridge a la columna, otros 20 de la columna a Drumcondra, y para hacer las compras 20 minutos más. Antes de las 8 llegaría allá. María sacó el bolso de cierre de plata y nuevamente leyó el letrero. Un obsequio de Belfast. Ese bolso le gustaba mucho, porque Joe se lo había traído hacía 5 años cuando él y Alfie fueron de viaje a Belfast por Pentecostés. Tenía unos cobres y 2 mediacoronas en el bolso. Después de pagar el pasaje en tranvía, le iban a quedar 5 chelines justos. Pasarían una velada muy agradable, con los niños cantando. Solo deseaba que Joe no volviera borracho. Cuando bebía cambiaba mucho. Frecuentemente, él le pedía a ella que viviera con ellos, pero se había acostumbrado a la vida en la lavandería y allá se habría sentido de más, a pesar de que la esposa de Joe siempre era muy simpática. Joe era un hombre excelente. Ella lo crió a él y a Alfie, y Joe decía con frecuencia: Mamá es mamá, pero mi verdadera madre es María. Los muchachos le consiguieron ese empleo en la lavandería, Dublín iluminado, después de la separación, y a ella le gustó. Tenía una pésima opinión de los protestantes, pero ahora pensaba que eran personas muy amables, calladas y un poco serias, pero, con todo, gente excelente para convivir. María tenía sus plantas en el invernadero y le encantaba cuidar de ellas. Tenía unas lindas begonias y unos hermosos helechos, y cuando venía alguien a visitarla, les daba 1 o 2 posturas del invernadero al visitante, pero no le gustaba una cosa: los avisos colocados en la pared. Pero era fácil lidiar con la supervisora porque era gentil, agradable. Al decirle a la cocinera que ya estaba, María entró al cuarto de las mujeres y comenzó a tocar la campana. Las mujeres comenzaron a venir en unos minutos de 2 en 2, estirando las mangas de sus blusas por sobre los brazos enrojecidos por el vapor y secándose en las faldas las manos humeantes. Tomaron asiento delante de los enormes jarros que la mudita y la cocinera llenaban de té caliente, mezclado previamente en grandes latones con azúcar y leche. María supervisaba cómo se distribuían las broas y cuidaba de que a cada una de las mujeres le tocara 4 porciones. Durante la comida hubo bromas y risas. Lizzie Fleming dijo que estaba completamente segura de que a María le tocaría la broa premiada, con todo y anillo, y a pesar de que cada víspera de Todos los Santos ella decía lo mismo, María se tuvo que reír y decir que ella no quería ni novio ni anillo, y al reírse sus ojos verde-gris chispearon de desengañada timidez, y la punta de la nariz casi topó con el mentón. Ginger Mooney, entonces, alzó su jarro de té e hizo un brindis por la salud de María, y cuando las demás mujeres golpearon la mesa con sus jarros, dijo que lamentaba mucho no tener en ese instante una pinta de cerveza negra que tomar. Y nuevamente, María se rió hasta que la punta de la nariz casi le tocó el mentón, y casi desternilló su diminuto cuerpo con una risa, porque ella estaba segura de que Ginger Mooney tenía muy buenas intenciones, aunque evidentemente era una mujer de modales bastante ordinarios. Sin embargo, María no se sintió verdaderamente feliz hasta que las mujeres acabaron el té y la mudita y la cocinera comenzaron a llevarse todo. Entró a la habitación en que dormía, y cuando recordó que habría misa por la mañana temprano, movió de las 7 a las 6 las manecillas del despertador. Después se quitó las botas caseras y la falda de trabajo,
y puso sus botas de vestir a los pies de la cama y su mejor falda encima del edredón. También se cambió de blusa, y cuando se paró frente al espejo, recordó cuando de niña se ponía la ropa para la misa dominical, y con extraño afecto miró al pequeñísimo cuerpo que en otra época había adornado tanto. Encontró que era, para la edad que tenía, un cuerpecito muy bien hecho. Al salir se alegró de haber traído su gabardina parda, porque las calles brillaban húmedas de lluvia. El tranvía iba repleto y tuvo que tomar asiento en la banqueta al fondo del carro, los pies apenas tocando el suelo y mirando para los pasajeros. En su mente dispuso todo lo que haría, y pensó que era mucho mejor tener dinero propio en el bolsillo y ser independiente. Esperaba pasar un rato agradable. Estaba convencida de que iba a ser así, pero para ella era inevitable pensar que era una verdadera lástima que Alfie y Joe no se hablaran. Actualmente estaban siempre de pique, pero eran los mejores amigos cuando eran niños. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida es así. En la columna se bajó del tranvía y rápida se abrió paso por entre las personas. María entró en la pastelería de Downies, pero tardaron mucho en atenderla porque había mucha gente. Compró una docena de queques surtidos de apenique y por fin salió de la tienda cargada con un enorme cartucho. Entonces pensó en qué más tenía que comprar. Deseaba comprar una cosa agradable. Lo más seguro es que tendrían nueces y manzanas de sobra. No era fácil saber qué comprar y únicamente pudo pensar en un pastel. Entonces se decidió por un pastel de pasas, pero los de Downies no tenían una cubierta nevada de almendras muy buena, de manera que se fue a una tienda de Henry Street. Allí se entretuvo mucho, eligiendo lo que le parecía mejor. Y la dependienta, vestida a la última moda, que estaba detrás del mostrador, que era obvio que estaba disgustada con ella, le preguntó si lo que deseaba era comprar un pastel de matrimonio, lo que hizo ruborizarse a María, quien le sonrió a la muchacha, pero la joven puso cara seria y al final le cortó un buen trozo de pastel de pasas. Se lo envolvió y dijo: «Son 2,4, por favor». María pensó que tendría que ir de pie en el tranvía de Drumcondra, porque ninguno de los muchachos que viajaban en él se daba por enterado. Pero un señor ya mayor le hizo un pequeño lugar. Era un señor muy corpulento, y lucía un bombín pardo. Tenía el bigote blanco y el rostro rojo y cuadrado. María pensó que parecía un coronel, y se dijo que era mucho más amable y caballeroso que esos muchachos que únicamente miraban de frente. El señor comenzó a hablar con ella sobre la víspera y sobre el tiempo de lluvia. Adivinó que el cartucho estaba lleno de buenas cosas para los niños y comentó que no había nada más justo que la gente pequeña lo pasara bien durante su juventud. María estaba totalmente de acuerdo con él, y lo demostraba con sus ejemes y su respetuoso asentimiento. El señor fue muy amable con María, y cuando ella se bajó en el puente del canal, le dio las gracias con una inclinación, y él también se inclinó. Sonrió con agrado y levantó el sombrero, y al subir la explanada, su pequeña cabeza gacha por la lluvia, pensó que era sencillo reconocer a un caballero, aunque estuviera ebrio. Cuando llegó a la casa de Joe, todos dijeron: «Ah, aquí está María». Joe ya estaba allí de vuelta del trabajo, y todos los niños vestían sus ropas de domingo. Había también 2 niñas de la casa de al lado, y todos estaban jugando. María le entregó el cartucho de queques al mayor, Alfie, para que lo repartiera, y Mrs. Donnelly comentó que buena era trayendo un cartucho de queques tan grande, y obligó a los pequeños a darles las gracias a María. Pero ella dijo que trajo algo muy especial para papá y mamá, algo que tenía la seguridad de que les iba a gustar, y comenzó a buscar el pastel de pasas. Pero no lo pudo encontrar, a pesar de que lo buscó en el cartucho de Downies, después en los bolsillos de su impermeable y posteriormente por el pasillo. Les preguntó entonces a los niños si alguno de ellos se lo había comido. Por equivocación, claro está. Pero todos los niños respondieron que no, y pusieron cara de no gustarles los queques y los acusaban de haber robado algo. Cada uno de ellos y de los mayores tenía una solución al misterio, y Mrs. Donnelly comentó que estaba claro que a María se le había quedado olvidado en el tranvía. Cuando recordó lo confusa que la puso al señor del bigote canoso, María se sonrojó de chasco, de pena y de vergüenza, y casi llora allí mismo con solo pensar en los 2 chelines con 4 tirados por gusto y en el fracaso de su pequeña sorpresa. Sin embargo, Joe dijo que no tenía ninguna importancia e hizo que se sentara al lado del fuego. Era muy gentil con ella. Le relató todo lo que sucedía en la oficina, contándole nuevamente la historia de la aguda respuesta que le dio al gerente. María no comprendía por qué Joe se reía tanto con la contestación que le había dado al gerente, pero comentó que ese gerente seguramente era un hombre difícil de soportar. Joe aseguró que cuando se sabía cómo manejarlo no era tan malo, que mientras no llevaran la contraria era una persona muy decente.
Mrs. Donnelly tocó el piano para que los pequeños cantaran y bailaran. Posteriormente, las vecinitas repartieron las nueces. Ninguno encontraba el cascanueces y Joe, a punto de perder la paciencia, les dijo que si ellos pretendían que María abriera las nueces sin cascanueces. Sin embargo, ella dijo que no le gustaban las nueces y que no tenían que molestarse. Después Joe le dijo que por qué no bebía una botella de stout y Mrs. Donnelly dijo que, si lo prefería, tenía oporto en casa. María dijo que era preferible que no insistieran. Sin embargo, Joe insistió. De manera que María dejó que se saliera con la suya, y tomaron asiento al lado del fuego conversando de épocas anteriores, y María pensó que debía decir algo en favor de Alfie. Pero Joe gritó que Dios lo destruyera y lo fulminara un rayo si le hablaba nuevamente a su hermano ni media palabra, y María dijo que sentía mucho haber hablado de ese tema. Mrs. Donnelly le dijo a su marido que era una auténtica vergüenza que hablara de esa manera de la gente de su misma sangre, pero Joe aseguró que Alfie no era su hermano, y por culpa del asunto casi hubo una pelea entre los esposos. Sin embargo, Joe dijo que no perdería la paciencia porque era la noche que era, y le pidió a su mujer que le abriera unas botellas. Las pequeñas vecinas habían preparado juegos de vísperas de Todos los Santos y pronto reinó nuevamente la alegría. María estaba muy feliz de ver a Joe y a su mujer de tan buen carácter y a los niños tan alegres. Las niñas de al lado pusieron unos platillos encima de la mesa y llevaron a los pequeños, vendados, hasta ella. Uno cogió el agua y el otro el misal, y cuando una de las vecinitas cogió el anillo, Mrs. Donnelly levantó un dedo hacia la niña, avergonzada, como diciéndole, «Oh, yo sé muy bien lo que es eso». Todos insistieron en ponerle la venda en los ojos a María y llevarla a la mesa para ver qué cogía, y ella, mientras la vendaban, se reía hasta que la punta de la nariz le tocaba el mentón. Entre risas y chistes, la llevaron a la mesa, y mientras le iban diciendo qué tenía que hacer, ella extendió una mano. La movió de aquí para allá, en el aire, hasta que finalmente la bajó sobre un platillo. Tocó con los dedos una sustancia suave y húmeda, y se sorprendió de que ninguno dijo nada ni le quitó la venda. Se produjo una pausa momentánea, y después mucho ajetreo y muchos susurros. Uno de ellos mencionó el jardín, y finalmente Mrs. Donnelly le dijo algo bastante pesado a una de las vecinas, y le dijo que tirara todo eso de inmediato. De esa manera no se jugaba. María entendió que esa vez no salió bien, y que había que comenzar otra vez el juego, y en esta ocasión le tocó el misal. Mrs. Donnelly, después de eso, les tocó una danza escocesa a los niños, y María y Joe tomaron un vaso de vino. Otra vez reinó la alegría, y Mrs. Donnelly dijo que antes de que finalizara el año, María iba a entrar en un convento, porque sacó el misal en el juego. María jamás había visto a Joe ser tan amable con ella como esa noche, tan llena de remembranzas y de agradables charlas. Comentó que todos fueron muy buenos con ella. Al final, los niños estaban soñolientos, agotados, y Joe le pidió a María que le cantara una cancioncita antes de marcharse, una de sus antiguas melodías. Mrs. Donnelly dijo, «Sí, María, por favor», de modo que María se tuvo que poner en pie y pararse al lado del piano. Mrs. Donnelly les dijo a los niños que guardaran silencio y escucharan la canción que María iba a cantar. Después tocó el preludio diciendo, «Vamos, María, ahora». Y María, ruborizándose mucho, comenzó a entonar la melodía con su temblorosa vocecita. María cantó «Soñé que vivía» y entonó en la segunda estrofa «Soñé que vivía en salones de mármol, con siervos por gusto y 1000 vasallos, y de todos los allí reunidos yo era la esperanza, el orgullo. Eran incontables mis riquezas, mi nombre ancestral y digno de sentirme frívola, pero también soñé, y mi felicidad fue inmensa, que tú aún me decías, mi querida». Sin embargo, nadie trató de señalarle que cometió una equivocación, y cuando acabó la canción Joe estaba bastante conmovido. Comentó que no había épocas como las de antes, y ninguna melodía como la del pobre Balfe el viejo. No importaba lo que los demás opinaran. Y se le llenaron tanto los ojos de lágrimas que no logró hallar lo que estaba buscando, y finalmente tuvo que pedirle a su mujer que le dijera dónde estaba metido el sacacorchos, porque no lo encontraba por ningún lado.